Hoy comenzamos una serie de entrevistas para que todos puedan conocer a las personalidades que forman parte de la CAEC, la Cámara Argentina de Empresarios Culturales. Y nuestra primera entrevista, como corresponde, es a la presidenta Liana Sabatella. Liana Sabatella, aparte de pertenecer a la CAEC, es también experta en UNESCO, en ALAD y Mercosur y creadora de Marca Pulso. La primera pregunta, por supuesto, es ¿cómo nace la CAEC y el objetivo de la CAEC? Bueno, buenos días, te agradezco, Patricia, por la invitación, periodista y pintora, artista, que así que es muy importante el tema. Bueno, con respecto a la CAEC, que en realidad aparece como marca o producto en el año 2001, porque los que trabajamos, que en ese momento no se hablaba todavía de las nuevas economías, de los colores de la economía, de la cultura como industria o como producto, era todo cultura, bellas artes, anticuarios, galerías, todo muy separado. No teníamos un paraguas que de alguna manera nos defienda en el mercado y a su vez que tenga una relación económica y legal que pueda uno defenderse o estar relacionado como la mayoría de las empresas o las diferentes profesiones que hay. Entonces un grupo de gente que en su momento eran todos galeristas, anticuarios, universidades que daban la carrera de Historia del Arte, ahora, representantes Liana, individuales. Todo esto y 2001 hablo. 2001. Y 2001. Se juntan porque ven un vacío. Nosotros vimos un vacío y empezamos a llamar, como todo, a gente amiga, donde vos decís, bueno, mira, ¿qué pasa? ¿Quién nos defiende? ¿Qué propiedad intelectual tenemos? ¿Qué patente y marca tenemos para exportar? ¿Cómo hacemos un código de barra para sacar de la aduana tal cosa? ¿Qué pasa con el tema de tráfico de bienes culturales? Esto es una industria, me movió el mercado, me creó empleos. ¿Por qué no estamos en una industria cultural? Pero hablando de industria cultural, la gente no sabe lo importante que son las industrias culturales porque son generadoras de trabajo. De trabajo, generadoras y generadoras de ingresos de dinero. Claro. Había una cadena de valor, pero no estaba estudiada y no estaba agrupada. Trabajábamos todos muy separados, no se medía el mercado de arte, no se medía el mercado del anticuario, no se medía el mercado de la fotografía. Era algo como que, bueno, lo tomaban como una especialidad, pero no, como el turismo en su comienzo. No estaba medido como producto. Así es como surge la cámara y empiezan a ver que había como distintos colores dentro de la economía. No, en ese momento todavía no era como eso, estamos hablando del año 2001, recién en el 2004, 2005, más avanzados cuando entramos en la UNESCO y empezamos a trabajar en realidad en ese momento con el tráfico ilícito de bienes culturales para capacitar a la gente, para evitar el tráfico de bienes culturales porque había mucho en Argentina. Empezamos a ver que había un montón de rubros que había movido el Producto Bruto Interno de dinero, el ingreso de dinero per cápita por persona en el país y me había creado una cadena de valor y generado empleo. Entonces empezamos a ver diferentes focos que eran los servicios, el turismo, la cultura, la gastronomía, la hotelería. ¿Qué pasaba con eso dentro de la medición económica? Se medía lo contable, lo concreto, pero no se medía el valor. ¿Y ahora cuál es la importancia entonces de la economía, el valor de la economía? El valor de la economía es porque empiezan en el 2006, 2007 a darse cuenta que la cultura no podía estar separada de la economía y tenían que ser paralelas. Entonces tenían un valor intangible, vos no sabías antes cómo poner el costo de un cuadro, cómo poner el costo de una escultura, cómo vender una película, cómo tasar una parte de anticuario. O sea, todo era la persona que lo había estudiado, el tasador, ponías el mercado, pero vos no podías decir, este metro cuadrado de tal persona vale tanto. Claro. O lo mismo con el material, vos encontrabas una escultura y la sacabas por el material que pesaba, y a lo mejor no tenías la tasación de lo que valía la escultura. ¿Y ustedes como en la cámara entonces? La Cámara de Empresarios Culturales empieza a tratar de unir a otras cámaras que tenían estos rubros y empezamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar en todo esto unido, nos dimos cuenta que este era un comercio, y de hecho hay una frase que no es muy aceptada por los artistas, donde vos decís que la cultura es un producto rentable y da plata. Y es así. Y es bueno, verdad. pero los artistas en ese momento se ponían furiosos. Cuando hablabas producto, un cuadro es un producto. Furiosos, una escultura es un producto. Para el que lo va a comprar, lo ve como producto, la materia, cuánto pesa, cuánto valor de mercado tiene, qué me va a reportar en el mercado. Y eso es el comercio. Y entonces empieza a llamarse todo lo que tenga que ver economía naranja.
de alguna manera. ¿Por qué se le pone el paraguas de economía naranja? No es un capricho, se hace una reunión en la UNESCO de varios miembros, se empieza a ver y a estudiar toda esta gente que no tenía un paraguas legal y contable, que no los defendía, que eran los servicios, el turismo, la gastronomía, la hotelería, la cultura. ¿Qué representaba? Representaba la felicidad, la alegría en la persona, la inversión cuando vos te va bien, el goce. Entonces se le da el color naranja, que es el color de la felicidad en el hinduismo. Y entonces se llama economía naranja. Y ahí aparece reconocida la economía naranja. Que dentro de la economía naranja también están las economías de otros colores. Que hay economías de otros colores, como por ejemplo la economía blanca, que ya existía, que es la economía de la paz, los cascos blancos, la economía negra, que es la economía funeraria, la economía de tráfico. Sabemos que hay tráfico de órganos, de armas, de bienes culturales, bueno, también. La economía verde es la que más se conocía, la ecológica. La economía azul, que es la del agua, la del butano, metano, gas licuado, los gases. La economía roja, que es la social. Ahora, ¿en qué cambió a partir de la Cámara? ¿En qué cambió todo esto que estuvimos hablando? La Cámara cambió a partir de las nuevas economías porque tuvo que estudiar y aprender de las nuevas divisiones y las nuevas economías. Y después empezaron a tasar las obras, a darle un valor dentro del mercado, a verla como comercio, a verla como producto, a tasarla cada cosa que tenga, porque vos dabas una conferencia antes, no sabías cómo cobrar, dabas una charla, dabas una entrevista, no sabías cómo cobrarla realmente. Entonces empezó en el mercado a ver, como si vos dijeras, una planificación de costos y cobros de lo que yo voy a trabajar y lo que voy a dar. Y eso se hizo en las industrias culturales. ¿Cómo entran los jóvenes dentro de la economía naranja y cómo entra la producción que ellos tienen dentro de la economía? Los jóvenes mundial entraron directo, porque los jóvenes que pintan, los jóvenes sub 40, sub 30, nacieron con esta nueva forma. Y ellos, nosotros antes regalábamos cuadros, que lo que estábamos hablando, por una charla que nos daban, o una reunión, o una nota de prensa, y vos canjeabas una nota en el soporte papel. Ahora, olvídate. Pero así es la juventud, andar a una charla gratuita de algún lado, como nosotros que vamos a las universidades, formamos gente, hacemos formadores, no, todo es, y tienen razón, la tienen muy clara. Entonces es un comercio, se vende y se compra, y tiene tanto valor como el producto que me va a vender a lo mejor un médico, o la hora del médico, del arquitecto o del ingeniero. Ahora, para cerrar, me gustaría Sí. que puedas decir cuál es el próximo paso, porque sé que estás viajando a Bolivia. Bueno, nosotros tenemos una marca que la creamos en el 2011 que se llama Pulso Naranja. Y eso es un producto de una exposición que se hace a nivel Latinoamérica y el Caribe, donde hay cámaras homólogas que tienen el mismo tema, y se invita desde la UNESCO para todos los organismos internacionales a disertar sobre los problemas de cada uno de los países y cómo lo están viviendo, porque no todos los países son traficados como el nuestro. Claro. No tienen grandes fronteras. En el caso ahora, por ejemplo, vamos a Bolivia, en Cochabamba, tenemos en septiembre Pulso Naranja. Esto se hace entre el 9 y el 16 de septiembre. Ahí se juntan todos los especialistas para ver qué pasó, porque esta época de la pandemia fue una época muy traficada. Claro, Las reuniones no se hicieron, los gendarmes no se podían controlar las fronteras, el movimiento era muy limitado, entonces es como que ahora hay que volver a capacitar y volver a contar todo lo que ha pasado. Entonces en esa reunión de Pulso Naranja que toca Cochabamba, hay un sello que es sello naranja, Ciudades Naranjas, que se pone por la UNESCO y que uno va y lo vota. ¿Por qué Ciudad Naranja? Porque es una ciudad que me avanzó económicamente y me creó trabajo por la tecnología y el servicio. Entonces me creó empleo e ingreso de dinero y me generó trabajo para la gente. Por eso es Ciudad Naranja. Cochabamba es Ciudad Naranja. Entonces vamos a la próxima entrevista, nos vas a contar cómo fue realmente en Ciudad Naranja, en Cochabamba, y lo que sí vamos a invitar a todos aquellos que se quieran acercar a la CAEC para formar parte de la CAEC, que me parece que es muy importante. Nosotros vamos a dejar un videógrafo abajo con todos los datos, porque no es solamente la gente que pertenece a la cultura, sino que en la CAEC conforman muchos intelectuales, y eso es lo bueno, poder unirnos. Así que te agradezco, Liana, por esta entrevista. Yo te agradezco a vos, Patricia, realmente, muchísimas gracias, y por los años que nos conocemos. Gracias. Gracias.